tengo que remontarme al tiempo de lo que fue Honda, porque hubo trilladoras en Honda. Ustedes, pues más que yo, creo que son historiadores, ¿saben? Ustedes saben de la situación geográfica privilegiada de Honda en cuanto al río Magdalena. Entonces, por aquí subía todo el comercio y en realidad en esa época el país exportaba muy poco. Exportaba bienes naturales, como maderas, como las minas de oro, lo que subían, porque los barcos llegaban hasta aquí. Entonces, como los barcos llegaban hasta aquí, la vía para sacar y para que llegara todo era el río. Una época en que todo lo tenían que traer de Europa o de Estados Unidos, el cemento, todo lo traían, el hierro, todo, no había ni forjas aquí casi. Entonces, Honda progresó mucho y fue muy importante comercialmente, por eso, hasta muchas naciones tuvieron aquí agregados comerciales, ya abrieron oficinas y todo. Consulados. Y en vista de eso el gobierno abrió Banco de la República aquí. Ese Banco de la República, aquí se sacaban las aprobaciones de las licencias para exportar y todo. Aquí a mí me tocó inclusive cuando trillábamos y íbamos a el Banco de la República antes de que lo cerraran, allá expedían la licencia para exportar. Entonces, la importancia de Honda, después tuvo la región mucha importancia, algo para exportar como fue el tabaco. Entonces esta región como Ambalema y todo, fue de mucha importancia en el país en la producción tabacalera. Ya con esta posición geográfica buena de Honda, muchas familias de la costa y de muchas partes, sobre todo gente que venía de la costa en los barcos, se quedaba por aquí, se vincularon a Honda, como los López, el viejo López, no, el viejo, no me acuerdo cómo se llamaba, don Pedro A. Pedro A. López, sí, don Pedro A. López, pues estuvieron aquí, algunos de los hijos nacieron aquí y tuvieron eso, ¿verdad? Esa vaina, lo que es la trilladora La Reina, eso fue de ellos. Ahí limpiando una pared, apareció un letrero por aquí que decía: se compra cacao, tabaco, maderas aserradas, empaque. Había una lista de lo que compraban ellos ahí. Bueno, entonces después vino otra época en el país, ya después empezando 1900 y terminando 1800, que fue que empezó el cultivo del café. El cultivo del café marcó una historia económica en el país, pero tremenda, porque se abrió la exportación de un producto que inclusive para la economía nacional la sostuvo muchas veces en algunas épocas, el café, que era lo que más divisas entraba al país y casi lo único. Sí. Eso, como en todas estas cordilleras, vino la colonización antioqueña y cogió y colonizó todo lo que fue la cordillera central, aquí para allá, para Manizales, todo Salamina, todo Pensilvania, Manzanares, Marquetalia. Eso fue una colonización antioqueña. A todos no venían al plan porque
les daba paludismo y le tenían mucho miedo al calor. Entonces fue una clase de gente que solo vivió y trabajó en las cordilleras. Ellos vinieron a colonizar estas tierras y el norte del Tolima, Fresno, Líbano, Fala, Palo Cabildo, Villahermosa, Líbano, todo eso. Entonces ellos venían con una economía que era tumbar monte, echar candela y sembrar maíz y frijol. La base de la economía era maíz y frijol. Entonces ellos se dedicaron, inclusive lo que es la zona montañosa de ladera, producía más maíz que el plan que es tractorable, todo eso que usted puede sembrar, y sin embargo allá, con esas tierras abiertas y todo, fue llegando la fiebre del café. Entonces toda esta cordillera y la cordillera oriental empezaron a sembrar café. Por ejemplo, aquí llegaba el café de San Juan de Río Seco, Guaduas, todos los pueblos por allá, Vianí y demás allá, Yacopí, Caparrapí, fueron también pueblos muy cafeteros. Entonces, ¿qué se hacía con el café? Que era el producto de exportación. Antes el maíz se lo comían allá o exportaban muy poquito, pero lo que empezó a pedir el mundo, café, buscar una ruta para Honda. Y entonces empezaron los arrieros a llegar y llegó la época en que movió este pueblo en gran parte el café. Entonces estos señores, los López, fueron trilladoras, Molino se llamaba en esa época, porque todos lo bajaban allá. Esto aquí también, y se acumulaba aquí cantidades de café, tanto que la Federación de Cafeteros, que la manejó mucho tiempo, un señor que llamaba don Manuel Mejía Vallejo. Don Manuel Mejía Vallejo fue durante muchos años representante de los creadores de la Federación. Él aquí estuvo mucho tiempo también y aquí trilló. Las trilladoras iniciales, las más rudimentarias, hubo por ejemplo una familia Merino, que tuvieron una trilladora. Usted sabe dónde es el almacén, Germán Acero, ¿cómo se llama el almacén? Euros. Allí había una trilladora y me contaban que el cisco trillaban y el cisco lo tiraban de una vez al río. Hacían las trilladoras muy cerca al río Magdalena, para que el transporte fuera fácil. Y hubo aquí pues el auge del café. Eso fue una cosa bárbara. Viendo ese auge del café y la necesidad de transporte, fueron naciendo los ferrocarriles nacionales, que eso es tiempo por allá, de tiempos de Marco Fidel Suárez, creo, con plata que los gringos nos dieron por el robo de Panamá. Se hicieron los ferrocarriles. Entonces, con los ferrocarriles ya las trilladoras fue por aquí. Aquí era aquí en este sitio. De aquí esto es alto porque los camiones entraban aquí y los cuateros llevaban el café hasta ahí, hasta allá. Lo mismo allá en la parte de allá. Hasta los vagones. Sí, por eso está alto así. Sí. Y esto llegaron a hacer. La Federación, primero que todo, abrió unas bodegas aquí. Yo creo que tenía capacidad de almacenar más de 100.000 sacos de café. No sé si ustedes conocen. Era Almaviva, ¿cierto? ¿Ah? ¿Esa era Almaviva? Almacafé. Almacafé. Pero antes era la Federación, porque Almacafé nació después.
Almacafé fue como almacenes de depósito de café. ¿Y siempre Sí, quedó la bodega que usted nos comenta de los cafeteros ahí donde queda Almacafé? sí. Sí, sí, ahí, la Eso fue ubicación. la federación allá, sí. Y entonces, en esos tiempos había un pacto cafetero de que cuando el precio estaba barato guardaban el café. Entonces acumulaba, la federación compraba café y lo acumulaba allá y lo acumulaba. Y después nuestro precio dependía mucho de las heladas en el Brasil. Entonces había heladas en el Brasil, que ha sido el primer productor mundial, y se subía el precio aquí y ahí mismo empezaba la federación a sacar todo ese café que tenía guardado. Aquí esta trilladora de los Andes empezó, pues cuando la cogimos ya, la cogió mi hermano Hernán Gómez a trillar café para la federación, sí. Palma Café o para la federación. Sí. Entonces, esta trilladora antiguamente fue de un suizo que se llamó Rodolfo Bosterl, casado con una hondana, hija de un señor don Primitivo Cortés, que era un hombre que tenía una panadería por el barrio Santa Lucía. Los Cortés de don Primitivo, eso en esa época fue famoso. Una hija de él se casó con ese suizo que se llamaba Rodolfo Bosterli. Llegó como llegan las cosas, una época dura para el café, y cerraron una trilladora. Cerraron una trilladora. ¿En qué año la cerraron? No, yo creo que por ahí esa trilladora estaba cerrada por ahí desde el 50. El hermano mío que empezó con el café trabajaba en una trilladora de una compañía que funcionaba aquí que llamaba Compañía Cafetera Manizales. Compañía Cafetera Manizales tenía la Reina. Y él vino de gerente ahí. Estaba ahí y se retiró para ensayar otras cosas aquí. Puso una trilladora de maíz, hizo muebles por ahí. Pero no, el café es definitivamente, entonces él, esa trilladora que llevaba muchos años cerrada, vino y se la arrendó a esa señora viuda del señor Bosterli, la señora Cortés. ¿En qué Eso era año? un vejestorio, todo eso empezaron a andar, a arrancar eso, y todo podrido, y poco a poco se fue arreglando. ¿Eso en qué año fue? Eso fue por ahí en el año 68, sí. Yo estaba trabajando ya en Bogotá, y él me echó el viaje a Bogotá y me dijo: ¿usted qué está haciendo aquí, hombre? Le dije: pues yo trabajo y me gano fácil la comida. Y vino: camine a trabajar conmigo. Caminamos, que allá arrendé una trilladora y necesito que la saquemos adelante. Me vine con él, yo me vinculé, ya llevaba él como un año. A principios de 1970 llegué yo aquí con él a arreglar esa trilladora con un mecánico que llamaba Francisco Colorado, muy buen trillador de café, que sabía mucho conocimiento de todas esas máquinas y todo, porque una trilladora tiene muchas máquinas. Entonces se empezó, como la Federación de Cafeteros siempre la han manejado, han tenido mucha influencia los caldenses. Entonces teníamos alguna conexión con algunos caldenses, como Leonidas Londoño. Y acudimos a él para que nos ayudara, y empezaron a darnos trilla de federación. Se trillaba
a contrato, tanta plata por un saco. Eso se llamaba Maquila. maquilala. Ey. Entonces así estuvimos un tiempo maquinando, pero resulta que por ahí como a mediados del 70 llegó una bonanza cafetera, una helada muy grande en el Brasil y aquí nos cogió con poquita café, inclusive en Almacafé, poco café en depósitos y el café se subió a unos precios que nunca había, si no estoy mal, la memoria no falla, se subió hasta la libra de café a $3 con 14 centavos, eso era harto. Bueno, nunca superaba como el dólar, ¿cierto? Sí, se mantenía por ahí en $1. Sí. Sí, ahora está como a 1.20 y tiene buen precio, estaba fluctuando entre 1 y 1.30. Todavía me interesa, yo miro los precios del café todos los días. Estamos actualizados. Entonces, ya la federación no tenía café para darnos. Entonces vinieron exportadores de café. No, cómprenos café, que nosotros le pagamos algo de café, le pagamos lo mismo que le paga. Claro, yo tenía que comprar el café, yo recibía el café, yo lo chuzaba, yo lo analizaba. Entonces nos vinculamos con una firma que se llamaba Gonche López. Gonche López nos ponía la plata. Nosotros empezábamos en la cordillera a averiguar qué café había. Y más o menos decíamos, bueno, esta mañana vamos a comprar 1000 bultos de café. Y nos llegaba la plata. Bueno. Entonces se pagaba lo mismo que pagaba la federación. Y como ellos exportaban el café, pagaban $1 en el exterior, que se quedaba allá en Estados Unidos. Y con los dólares que quedaron allá en el exterior, en Estados Unidos, se importaron más maquinaria, se trajo maquinaria, se importó unas estiles y todo, que eran unas estiles Oliver, que supremamente buenas, las trajeron aquí. Eso fue producto de esa época. Y en esa época la trilladora aquí enseguida, otro tanto, hubo otra trilladora de Rafael Espinosa Hermanos, se llama la trilladora Santa Elena, saliendo para Mariquita. Esa también funcionaba al 100. La trilladora Bogotá. La trilladora Bogotá es saliendo para allá. Esa trilladora fue de un tipo muy importante en el país que se llamaba don Luis Duque Peña. Ese fue el que en Girardot también tenía trilladoras, hizo un gran hotel allá. Sí. Ese señor, eso, entonces, fuera de una trilladorcita chiquita que había ahí que se llamaba a la orilla del río, de la desembocadura del río Gualí al Magdalena, ahí había una trilladora que inicialmente fue de unos, pues cuando yo vine, oí los rumores de que fue de unos señores Trujillo, el papá de Carlos Trujillo y un hermano. ¿Usted sabía eso? Bueno, entonces pues, cuando menos pensamos era que Honda producía, primero que todo le daba empleo por lo menos a 200 mujeres que era escogedora, todo era manual. Para poder exportar el café tiene que tener otros límites en los defectos, entonces que un grano picado, que un grano amarillo, que un grano vinagre, que un grano negro. Lo que no sacaban las máquinas sacan lo pequeño por zarandas y lo vano, lo que flotaba por el aire. Entonces un ventilador grande y lo que estaba vano, corchudo, lo sacaba a un lado, iba quedando el grande, pero no sacaba el grano que era de otro color, amarillo, que se había vinagrado o que estaba medio picadito. Eso había que sacarlo con mujeres. Entonces daba gusto ver que en Honda trabajaban 200 mujeres. Muchas veces era el marido el que venía a traerle en el portacomida
la, co- la comidita, pero ellas sí, eso. ¿Por qué mujeres? Y no, No hombres sé, y mujeres. no sé por qué. ¿Será que a los hombres no les gustaba? Seguro le pareció un oficio Muy delicado. delicado. ¿Usted ha visto un hombre lavando ropa? Por lo regular las que lavan las ropas son las mujeres. Y eso es como algo que tenemos por ahí en la cabeza. ¿Ah? ¿Cuánto se Entonces- le pagaba a la señora? ¿Ah? ¿Cuánto se le pagaba a la señora? Lo que era un salario mínimo. Cuando yo llegué aquí en el 70, me parece que el salario mínimo eran 14 pesos. Sí, el salario 14 era pesos. pequeño, sí. ¿Ah? El salario era corto, o sea, Sí, el salario fue subiendo, era 14 pesos. Entonces cuando menos pensamos, onda, por ejemplo, tenía una flota que la llamábamos la flota humo, porque eran los camiones que echaban mucho humo. Que eso cuando se iba a embarcar café, eso era de día hasta muy tarde. Aquí cargando, aquí venían de los ferrocarriles. Yo dormía ahí, vea. Y me acostumbré mucho llegaban con los vagones vacíos y los iban enfilando. Unos los enfilaban aquí contra esta caseta había unos rieles. No sé si todavía estarán. sí, ahí se ven. Bueno, aquí cuadraban otros. Allá la mayoría. Ya hay una bahía. Allá la mayoría, sí, en esa bahía. Entonces eso era, salían un tren el martes y otro el viernes, dígale usted, con 50, 100 vagones. Como era tan pesado, ponían una máquina a jalar y otra a empujar. Y eso se iba para la costa, ¿sí? Más que todo para Santa Marta, el puerto del café, del ferrocarril, era en Santa Marta, donde llegaban Los barcos. el puerto de Santa Marta hasta donde llegaba la estación del ferrocarril y de ahí lo llevaban, lo acercaban ¿En buque? al muelle en camiones para descargarlo allá en el muelle. Producía esto mucha plata, esto era lleno de cantinas, vea, esto era una tienda. Aquí antiguamente vendieron los pasajes para el ferrocarril, que iban a viajar para la costa, todo. Y ahí había unas bancas donde la gente, todavía estaban unas bancas ahí, se sentaba a descansar, a esperar que llegara el tren país. Entonces aquí había cantinas por todas partes. Aquí en la esquina hay casa de tabla, otro más allá. Eso, esos coteros y toda cosa bebían mucho, se dedicaban a beberse en La Plata. Lo mismo que los choferes de la flota humo. Creo que eran como 9 camiones de la flota humo. Y cada camión tenía 4 coteros. Entonces eso era una cantidad de gente. Aquí teníamos 80 mujeres, los coteros que descargaban y los que estaban adentro abriendo los costales, vaciándolo para los hilos, para después echárselo a las máquinas. Sí, eso aquí había más o menos 80 mujeres y por ahí 15 entre maquinistas, ayudante del maquinista, coteros, eso 100 personas. y así 5, 1, 2, 3, 4 trilladoras grandes, porque la EA nunca fue así. La EA terminó como para pasillas cafés de muy baja calidad. Hasta que fue, bueno, íbamos muy bien, siempre trabajábamos. Tanto que se compró una casa que había aquí Una casalote. y se hizo esa bodega. Porque Era blanca. había que arrumar café también ahí. Muchas veces las bodegas de aquí quedaban cortas. Ahora basta. Sí, eso se iba llenando de exceso y muchas veces
en una semana que se demoraran para sacar el excelso por cualquier cosa. El excelso es el café ya trillado, listo para Producto exportación, final. en bultos de 70 kilos, marcados en unos empaques que decía Produce of Colombia, ahí, la numeración y todo. Pero todo fue cambiando. Yo creo que en parte fue cambiando. El Banco de la República ya lo fueron llevando, ¿no? Entonces las vainas de exportaciones ya tenían que ir hasta Bogotá o a Ibagué. Aquí vino por ahí en el año 85 y un personaje muy importante de la federación, cuyo nombre me reservo, le dijo: Hernán, las trilladoras de café se van a acabar en los pueblos. Almacafé va a cerrar las bodegas. Vaya haciendo una trilladora, puede ser pequeña, y vaya comprando un local en Ibagué, porque van a ser las capitales de los departamentos los que van a tener. Entonces sí, hoy en día Ibagué como que tiene varias trilladoras, Manizales tiene varias trilladoras, todo. Y aquí llegaba café, como yo les expliqué, de Cundinamarca, Tolima, Caldas, y llegaba café de Boyacá aquí, y de Cundinamarca. Aquí vino de unos que venían de un pueblito, café muy bueno. Eso era un café grueso, Baragojipe. eso no daba sino una cosecha en el año, pero era de una calidad, de un pueblo que se llama Guayatá, Cundinamarca o Boyacá. Boyacá. De Guayatá venían a traer café aquí. Ahora no, ya es lo que produzcan. Se va quedando es en las capitales, en Bogotá. Yo creo que los Espinosas todavía deben de tener trillador en Bogotá. Yo creo. Sí. Y fue llegando una época, yo lo atribuyo, claro que yo no soy economista ni sé mucho, pero cuando se acabó una vaina que llamaba el Pacto Cafetero, el Pacto Cafetero, por eso habían bodegas grandes, porque cuando el café estaba barato, lo guardaban y le ponían cuotas al país. Bueno, usted produce 10 millones de sacos, no puede exportar sino 8, nosotros lo vamos a guardar. Lo mismo Brasil, lo mismo Centroamérica, en todas partes. De reserva. Eso fue año 89, 89, 90. Por ahí en el 80 y puchos se acabó el pacto cafetero. Se acabó el pacto cafetero y empezó a venir bajos precios del café, con café a 50 centavos de dólar. Entonces no era un negocio. Y además de eso, cayó una plaga que se llama la broca del café. Eso daña mucho, perfora mucho el grano, la exportación lo daña. Y había que... Lo castigaba la federación. Lo castigaba ya. Y sobre todo que al caficultor, con todo lo que había que hacer, no es que es decir, que el que se cayera había que recogerlo, que no había que dejar un grano. Empezó a resultarle antieconómico el café. Se fue pasando a otras, a otros productos. En el Quindío han sido especialistas en buscar economía por algún lado y empezaron a sacar que una yuca que se daba a los 6 meses, la yuca quindiana, que el plátano para Bogotá, y entonces fueron cambiando el café por otros productos, sobre todo con yuca, plátano. Y el fresno, aguacate. No, pues el aguacate ya fue después. Ya después, a buscarle, la gente no se puede quebrar, pero ya no era el mismo negocio. Ya no era el negocio porque es una finca café.
en el Quindío, en Risaralda o en Caldas, eso había mucho trabajo. Eso llegó la época en que un caficultor tenía 100 hectáreas, que 100 hectáreas en café es mucho. Y para que gente buena de los trabajadores no se les fuera, les regalaba. Yo voy a dar 2 hectáreas. Y a varias familias en la finca les regalaban de a 2, 4 hectáreas, con la condición de que no sembraran café y que no se fueran, se quedaban ahí, se tenían. Entonces siempre había la mano de obra para en tiempo de cosecha, estar con ellos a toda disponibilidad. Ya empezó una época muy dura. Fuera de eso, por ahí me tocó a mí cuando empezaron a arreglar estas vías por aquí y ya no fue el tren. Ya todo salía en tractomula. El viaje en tren siempre es demorado. Muchas veces la mula es más rápida. Una tractomula. Decían, cuando un barco llega al puerto, la carga tiene que estar ahí disponible. Eso no puede ser que el tren se varó con 50 vagones y no llegó la carga. Entonces era más seguro en las tractomulas. No sé si era más caro o qué, porque dicen que es más barato por el tren, pero yo creo que eso es discutible, porque la economía se va ajustando a lo que va dando o no va dando. Entonces se fueron imponiendo como hicieron una carretera a la orilla del río y un ferrocarril a la orilla del río, fue primando y fue cogiendo más fuerza, fue el transporte terrestre. Sí, terrestre. Por carretera. Vehículos, sí. Entonces, con eso, aquí se fue evolucionando. Cuando Hernán ya se cansó de eso y arrendó esa trilladora, se la arrendó a una empresa que vino para exportar. ¿Cómo se llamaba? Eso se llamaba ¿Cóndor o Taibara? Cóndor. Con Cóndor, porque yo les dije, así como van, le dije al gerente, van a quedar es el Condorito, porque y se puso bravo conmigo porque estaba muy mal. Yo quedé gerente. Esta bodega estaba desocupada y yo vi que ese que pusieron a comprar el café no compraba el café malo. Entonces yo dije, me puse, abrí yo la trilladora. La bodega ya se había accidentado el papá de este joven y me puse a comprar café para vendérselos a ellos. Ah, Sí, ese era el negocio. El negocio, como no les gustaba sino café Malo. yo compraba café muy bueno, toda cosa, y yo sabía cuáles eran los clientes que mejor café tenían. Producían. Y yo como no tenía plata, pero sí me conocían todos los cafeteros, entonces a mí me fiaban. El café me lo traían lunes y martes y yo tenía que tenerles la plata el viernes para ellos llevárselo a comprar café a la cordillera el fin de semana. Y esa fue una época en que me fue a mí muy bien. Ya como yo sabía el negocio, yo me retiré de la gerencia de eso. Y apenas se puso malo el negocio, que lo había arrendado su papá y estaba recién accidentado, entregaron se mamaron del arriendo. Bueno, entonces yo la cogí y seguí con ella. También me fue muy bien en esa época. Eran épocas difíciles, no tan prósperas como la década del 70 y parte del 80, pero sí me fue bien. Ahí me gané yo unos centavitos. Conocía muy bien el negocio. Conocía muy bien el negocio, pero así fueron cerrando todos. La Reina, ya que muy difícil, cerró. Aquí se trató de volver a trillarle a la federación un tiempo, se le trilló, pero ya llegaron las órdenes de arriba de cerrar bodegas, aquí no recibir café aquí. Entonces cerró también
llegó también la reina. Rafael Espinosa se fue de aquí y abrió una trilladora en México. No sé, fueron buscando, la gente va buscando el acomodo y se fueron cerrando todas las trilladoras. Entonces llegamos a un tiempo en que empezó a porrearse la economía del país y la de Honda. Yo vine por aquí a pasear a un tipo, y entonces le hice un paseo, le dije, allá quedaba varias, la fábrica quedaba varias. Allá quedaba la estación del ferrocarril. Aquí quedaban las trilladoras de café. Después le mostré por allá, había un molino de arroz. Y allá había un molino de maíz. Entonces, aquí quedaba tal cosa, aquí quedaba tal Volvió otra. guía Y turístico. cuando terminó, me dijo, esto se llama la ciudad, aquí quedaba. Porque es que aquí pasaba una cosa muy especial. Todos los que venían con camiones de la cordillera, que venían cargados de café, aquí se descargaban. Entonces aquí había trilladoras de maíz, cargaban maíz para la cordillera. Aquí había trilladoras de arroz, cargaban. Aquí estaba la colombiana de tabaco, llevaban tabaco. Y cuando no tenían que llevar, resulta que en la cordillera es muy escasa la arena y llevaban bloques de los que hacen aquí o viajados de arena. Ve aquí toda esta montaña, esa arena, esa montaña la lleva hace más de 50 años explotándola, como 60. Un señor López, Honorio. don Honorio López, Ahora el el mismo hijo. en Nahuelquetí, que debe ser hoy en día un tipo muy rico. Sí, ya murió. Murió Honorio Sí, ya. Sí, ahora es el hijo. Orlando. Todos los días pasaba por aquí con la volquetada. Esa arena, aquí pasa una cosa muy especial. Ustedes no han visto que aquí hay mucha fábrica de bloques y mucha venta de arena de esas De Pella. esa arena de peña es de origen volcánico, de las erupciones del Nevado. En otros años, quién sabe cómo diría eso, de gigantesca. Entonces, eso tiene algo de caliza. Y para los bloques aquí se lleva menos cemento que una arena que se saque por allá del río. Necesita mucho más cemento, el bloque aquí es más barato. Usted se dará cuenta de eso, cuando llueve sobre esa arena, crea como una escarchita, como si tuviera cementito por encima. Entonces se utiliza menos cemento. Entonces llegaban esos camiones y se llevaban arena, llevaban maíz, llevaban todo, surtían en la cordillera. Pero la economía fue cambiando mucho. Ya el señor que tiene allá la venta de grano y todo, en la abundancia en el pueblo cafetero, ya hay camiones que les llegan con el arroz empacado. Se los traen, a toda hora están dejando furgón, todo, ya no necesitan por aquí venir a comprar nada. Una cosa que compraban mucho y llevaban siempre era la cerveza. Camiones se iban también cargados de cerveza. Sí. Cualquier pregunta que ustedes, eso es más o menos lo que... Ahí tenía una bodega de depósito de café, pero pues puede que en ciertas economías hubiera afectado esa zona del país. La influencia de Armero en Honda no era mucho. La influencia de Armero era netamente agricultora, productor de algodón, de maíz, de sorgo en esa época, de maní. Entonces era muy enfocada a productos, semillas y fungicidas
insecticidas, todo eso para los cultivos. Y mano de obra para coger el algodón, porque Armero fue la ciudad blanca, porque producía mucho algodón y tiene unas tierras supremamente buenas. Pero no influyó, en mi concepto no influyó mucho. Influyó mucho, por ejemplo, organizaron en Guayabal y en Lérida muchas casas y muchos lotes para que pusieran industria y todo. Y eso creyeron que iba a progresar mucho Guayabal y Lérida, ¿no? El pueblo que absorbió todo eso fue Mariquita. Mariquita tiene las ventas de insecticidas, todo eso, de abonos, de todo, para los agricultores. Pero en mi concepto, Honda no tanto, no tenía tanta influencia en eso. ¿Por qué Honda y Dorada, por ejemplo, y Mariquita sí lograron No sé, Dorada. o mantener algún desarrollo fuerte y Honda? No sé, para Mariquita está al pie de una cordillera que produce mucha comida. Tiene 44 veredas. Fuera de eso que tiene unos pueblos, Falan, Fresno. Palo Cabildo, Casabianca y siga para allá. Que todos bajan aquí al plan a comprar algo. Entonces, muchos de ellos iban a Armero, ya vinieron fue a Mariquita. Cogió fuerza Mariquita. Inexplicablemente no cogió fuerza Guayabal, ni Lérida, que esperaban que. Y la fuerza de la Dorada fue que en la época del 80 hubo mucho mafioso. Por allá invirtió, pusieron almacenes, un económico muy grande la Dorada. Creo que ya ha bajado después de eso, que se acabaron todos los mafiosos y todo, siempre estuvo aporreada, pero Bavaria también se va, ¿por qué se va a Bavaria? creo que Bavaria fue por ahí en la época del 90. Apenas lo que estoy yo por ahí recuerdo. Es que las cosas se hicieron, cambió mucho la economía. Eso, que Bavaria compró una fábrica o puso una fábrica inmensa con otro nombre o que se la compró a otro nombre, entonces aprovechó para quitarse de encima un lastre muy grande que tenía de mucho personal, muchos sindicatos, mucha vaina. Y entonces él fue cerrando fábricas, es una sola fábrica grande, me imagino que estará en un puerto, donde llega todo por el mar. Por esa época Y una sola. Creó la que queda ahí en la sabana de Bogotá, que era la También. fábrica más grande, ¿no? ¿De dónde es que es esa fábrica? Bueno, Tocancipá. Tocancipá. ¿Por qué le dan el nombre de los Andes a la trilladora? La trilladora la tenía desde don Rodolfo Osterli, tenía ese nombre de los Andes. Porque, le voy a explicar por qué. Porque donde se produce el café es en las grandes cordilleras de los Andes. Sí, por ahí a una altura de 1500, 1800 metros sobre el nivel del mar. Todas esas cordilleras. Aquí en el plan no se produce, sino en las cordilleras de los Andes. Por eso el nombre de los Andes. Aquí había un viejito que cuando la decadencia, pero durante mucho tiempo, don José, eso ahí tenía una tiendita y una cantina donde todos los coteros y todos se ponían a beber ahí. Sí. Él se le murió la mujer, él siguió solo.
Pero después que se fue acabando esto, no tenía tanta fuerza, no resistió el cambio. Y cualquier día se metió y Se cortó las venas. se cortó las venas. Yo, sí. Recuerdo eso. Tenía un perrito que se le murió y él toda la vida, todo lo cifraba en ese perro. Firpo me parece que llamaba. Firpo. Y se le murió el perro, yo lo vi muy triste. Le digo, don José, yo le voy a regalar un perro para que lo acompañe. Dijo, no, yo no necesito ya perro. Yo no quiero tener ataduras con nada en esta vida. Ya tenía la cabeza para el papayo. Pero él y otro que era el mono, de allí en la tienda me contaban la dicha para los muchachos cuando llegaba el tren. Llegaba el tren allá al puerto de Caracolí, pitaba al de allá, y volaban ellos con limones, la gente con gallinas y todo eso, lo pagaban muy bien en el barco. Eso volaban. Eso, la gente todavía viejos que tenían recuerdos después, ya entre Honda y La Dorada no entraban barcos. Después de la bonanza que la federación tenía mucha plata, hizo una importación supremamente grande de abonos para llevarlos para todos los comités de cafeteros en las cordilleras. Y ya no llegaron, fue al muelle ahí, alcanzaban a llegar los planchones con abono solo hasta La Dorada. Ahí lo cargaban aquí, lo traían aquí a las bodegas. Llevaron tanto abono que ya no llamaba Albacabé, sino Alma Abono. Pero ya sí. ¿La trilladora tuvo socios? Cuando la trilladora Los Andes tuvieron socios o no? Siempre fue de don Hernán y de su familia. El socio era yo. Ah, eso me será el socio. ¿Cuál es el recuerdo más importante que tiene sobre la trilladora Los Andes, que le evoque a usted en este momento? No, pues son tantos. Que me podía quedar aquí todo el día hablando. Y entre otras cosas me da mucha tristeza, yo no quería venir. Porque estas fueron épocas de gloria. Pero sí, épocas buenas. Y la bonanza que siempre se trabajó y se trabajó noche y día. Porque inclusive llegamos a tener 3 turnos de mujeres. No se paraba. Entonces se trataba de no parar y se produjo mucha plata. Entonces en esa época el hermano mío me dijo, bueno, nos ha ido bien, usted ha trabajado mucho, usted es parte de esto. Me compré la cumbre, entonces fui y compré una finca cafetera, una finca ganadera, y volteando. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué si a ustedes les advirtieron desde el 85 que esto iba a ser así, por qué Hernán no decidió invertir en una ciudad? ¿Por qué él no tomó la decisión de irse? Él estaba como aburrido ya con la cuestión del café. Él ya estaba como, esto es muy, esto es duro, sí, muy duro. Entonces él cuando la arrendó se dedicó a cuestiones más relajantes, como dice, para la finca, sembrar, cultivar, estaba cultivando maíz, en fin, una finca que tenía y otras que arrendaba. Entonces se dedicó a darle la vuelta a otra, pero la derecha hubiera sido estar en Ibagué ahora, como le dijeron a él, pero no. Ibagué o Manizales, ¿cierto? O más bien Nosotros Ibagué. pegábamos más para Ibagué, porque sí. Porque es que ahora café es como Pensilvania, Manzanares, Fresno, todos esos cañones voltean es para... Líbano. Voltean para Manizales o para Ibagué.
Líbano también es fuerte en el café. Y aquí, pues momentos, muchos momentos, cuando llegaron las máquinas que importaron, esas estilos, que se importaron con la plata que quedó de del dolarito que se pasaba por... Esto es que ese trabajo es muy duro. Yo, por ejemplo, dormía ahí y en época de cosecha a las 6 de la mañana llegaba el camionero y ¡pum! Y me tiraba una piedra. Ya hoy a esa hora me levantaba y ya estaban los costeros para allá, trabajaba día y noche. Hubo una época en que trabajamos y nos rindió más, que fue cuando hubo, en época del presidente Gaviria, que hubo que racionar la luz, ¿se acuerdan? El apagón, sí. Sí, el El apagón. apagón. Cambiaron el horario. Cambiaron el horario. Entonces en esa época se compró una planta muy grande que movía la trilladora. No alcanzaba a mover toda la... Entonces de noche trabajaba todas las noches a las 10 de la noche que ponían la luz o a las 12 empezaba la planta a trillarlo, pero no movía estiles ni nada. Pero iba Avanzando. a unos hiles, donde después ya no trabajaba el motor de 100 caballos, pero trabajaban los otros. Entonces ya durante todo el día se beneficiaba el café. Esas máquinas después para dónde se fueron. Yo creo que contestó todo. No sé, yo me desvinculé de eso. Yo me fui para otros lados, él sabe. Ah, bueno. Después llegó una época donde llegó la tecnología que ya reemplazó a las mujeres. Como todo siempre despacha, reemplazan al ser humano. Llegaron las máquinas electrónicas que hacían el trabajo de selección del grano. Entonces era una máquina que tenía un costo altísimo. Entonces fue uno de los cuellos de botella que tuvimos aquí. Un problema para nosotros comprar una, valían como cada una como 70 millones en esa época y eso para nosotros fue difícil. ¿Qué pasaba? Que las otras trilladoras sí lo iban comprando y podían producir a un mejor precio, más barato, porque las escogedoras, se cansan, les llega el periodo, hay que pagarles horas extras. Y las maquinarias, sí, en cambio, lo que hacían era, las máquinas electrónicas, solo había que hacerle un mantenimiento, el resto producían día y noche. Claro. Entonces eso fue un gran problema para nosotros, fue una dificultad, un cuello de botella que tuvimos, lo logramos hacer con un leasing y arrancamos a producir con máquinas electrónicas. La maquinaria al final, cuando ya todas las trilladoras cerraron, 4 en onda, nosotros tratamos de sostenernos. Estuvimos trabajando con un exportador particular que se llamaba Don Ramón Vargas y lo que pasó fue que ya al cerrar todos y después ya todo el mundo empezó a desistir. Ya mi tío Alberto ya no estaba, estábamos nosotros, la otra generación, nos tocó, como les digo, la tecnología, esas cosas avanzadas que hay hoy en día y nos aguantamos hasta lo que más pudimos, pero fuimos los últimos en cerrar en onda. La trilladora de los Andes fue la última en cerrar en onda y bueno, la verdad empezamos a vender las máquinas como hicieron todos, de a poco, irlas vendiendo y ahora hoy en día son las bodegas que se utilizan para almacenamiento, para arrendarlas, en este caso hay una máquina, una empresa de producción de mármol y hay 2 más vacías, se subdividió en 3 porque nadie tomaba en arriendo una cosa tan grande. Y de esta manera pues así ya no quedó ninguna, no quedó ni una. Esa es la historia más o menos la que contó mi tío y lo que terminó. Nosotros trabajamos hasta el 2010 aproximadamente. En ese momento ya, digamos, ya tocó sacarla de Cámara de Comercio cuando esperamos 4 años y nada, esperamos 4 años después y no llegaba nadie la cogía, se llevaron al Bancafé, no había cómo surtir, que era el que nos daba el café. Entonces, definitivamente decidimos empezar a vender las máquinas y nos tardamos un mundo de tiempo vendiéndolas, pero ahí poco a poco las hemos ido vendiendo y ahora es bodegas de almacenaje en este momento. Eso es lo que pueden hacer, lo que por ahora se puede para yo quiero meter la cucharada en una cosa.
que los cultivos de café, que había muchos aquí en esta cordillera, se fueron pasando, y en el Caldas, y en Quindío, y en Risaralda, se fueron pasando para el sur del Tolima, para el Huila y para el Cauca. El eje cafetero ya está allá en esos sitios. Allá ya se produce mucho café. En un pueblo que hay ahí al pie de San Agustín. Esa es la capital cafetera del país. Pero yo últimamente me he preguntado, pues uno ya me he preguntado, hoy en día está produciendo mucho café otra vez el país. Creo que ya está produciendo 14 millones de sacos y ha tenido un muy buen precio. De pronto puede haber un resurgir de cafeteras y la economía es lo que mueve todo. Ahora ya tiene la trilladora abierta porque no es negocio. Todos cerrados. En algún momento puede volver a llegar a hacer negocio y salir de las ruinas. Sí, de pronto. ¿Qué otras preguntas? Mucha plata en esas fiestas de onda, que los 8 de Colombia, que todas esas orquestas y todo y eso. Hasta Vicente Fernández vino, ¿no fue? Ah, no, pero Vicente Fernández es ahora. Esa es esa época de Lucho Bermúdez y todo Sí. eso. Ah, donde el club aquí social, eso era la sociedad de empleados, otra vaina que hay aquí, donde que fue otro club. Y el de tiro y caza tiro. y pesca. Es que, como dijo aquí, quedaba. Ahora nos queda el turismo. Es la única salvación de Onda. porque Onda tiene todo. Esa sería una opción. Tiene poder- clima, que el que viene por allá le gusta el clima caliente. Tiene el mar, porque está el Magdalena. Sí, sí, a aprender a tratar bien los turistas y mire, vea, ese hotel que hay allá, cuánta tristeza me da, se llamaba el Hotel Ondama. El Hotel Ondama. Hubo una época en que eso era el hotel máximo aquí. Eso era una belleza, ese Hotel Ondama. Llegaba mucho, eso se llenaba los fines de semana. Hubo una época en que los venezolanos tenían mucha plata y llegaban esos venezolanos en carros buenos ahí, todo eso no se movía. El Hotel Ondama era... Eso era de un movimiento, una Semana Santa, eso no cabía la gente. Ahora vea lo que es. Creo que está cerrado, ¿o no? Pero yo Arriendan. creo que hay toda una invasión ahí. Sí, o como que Lo cogió- arriendan Lo habitaciones, no cogió sé. el sindicato. Lo Sí. tomó el sindicato y la verdad se acabó. Se acabó el hotel. Pero quedó ahí como un inquilinar. Eso, qué pesar con esta parte de Onda, vea. Si hubiéramos estado aquí a esta hora, En esa época, En esa época, hace 40 años estábamos estorbando aquí. pues es una fila de camiones, mulas. Sí, pero ahora vea, ha pasado de otras personas. Esto- Eso, qué pesar de Onda. Ya pasó la época del río. La subienda. Ya las subiendas no son tan grandes. Ya. Hay que apuntarle al turismo. Ah, Hay que apuntarle al turismo. sí, no hay. Ahora que y se... manejar bien la platica de los políticos. ¿Cómo le parece que aquí yo recién venido, por ahí terminando el 60 o empezando el 70? Yo creo que en el 70. Pues los políticos sacaron una partida muy grande para poner un frigorífico para ayudarle, para que los pescadores llevaban el pescado allá para comprárselo y guardarlo. Pero era como era tanta plata. Compraron un lote por ahí en el barrio Santa Lucía y manejado por políticos. Y todo el lote, como era plata, el Estado, el alcalde había que dar puestos y toda vaina. Un celador vaya a cuidar ese lote. Nombraron gerente, secretario.
todo, sin estar teniendo el lote nomás. Y se comieron la plata para ahí unos 4 o 5 años. Se acabó el frigorífico, que fue una vaina de tanta plata. Y que hubiera sido un buen proyecto en esa época. Claro, pescar era lo que había. Sí, porque eso llegaba mucho camión ahí. Había 2 fábricas de hielo, había 3 fábricas de hielo, una allí, De hielo, sí. otra aquí de Plutarco y otra por metiéndose así por la plaza de mercado, volteando para allá, ¿cómo se llama? Como para la, ¿cómo se llama? Delicias, no sé. Por ahí por las Delicias, sí, había otra fábrica. Entonces aquí llegaban los camiones con hielo a comprar hielo y se cuadraban y se iban llenos de pescado. Yo creo que todavía son las subiendas tan grandes. Entonces Honda ha tenido ese privilegio de tener la subienda. La subienda siempre le da mucha plata a la gente, a los pescadores. Cuando el río crece, baja, deja mucha palizada, entonces recogen toda esa palizada y también venden leña. No sé si todavía vendan leña por ahí. Pues una opción es arrendarlo pues para tratar de eso. Ojalá activaran la vía Lo que férrea. pasa es que se arrienda a bodegas, pero ¿qué están volviendo a construir? Antes de construcción construyen muy poquito, bodegas, por ejemplo, a bodegas. O sea, no hay que almacenar. Arrumar, cemento, como por ejemplo aquí se arrumaba siempre cemento, la construcción es muy poquita y eso ya empieza para ahí. Sí. ¿Qué está produciendo Honda que necesite unas bodegas de esas tan grandes? Las de Almacafé, ¿ustedes han ido al Almacafé? Por Les fuerita. sugiero que vayan para que vean lo que es eso. Por fuera. Ah, Por fuera. Gigante, Sí. gigante. ¿qué Díganme. produce? ¿Qué Sí, produce? Nada. Debe volver una discoteca. Era.